Vamos a empezar la lección por los últimos... Uy, se ha ido el tiempo. Por los últimos minutos. Espero que en 10 minutos más o menos hayamos acabado. Y bueno, para la semana que viene, la lección 3 es la que vamos a hacer. Haremos la lección 3 y la lección 4 y seguramente después tendremos una semana que habrá de descanso. No de descanso de escuela dominical, sino de descanso de hacer la lección para que si alguien se ha quedado un poco atrás, pues pueda recuperarse. Voy a empezar aquí a ver si se puede. Vale, pues... mira, sale bien y todo. Pues vamos a ir con estas cosas. La clase, como ya la llamamos el año pasado, se llama Teología para Todos. ¿Y alguien me explica lo de teología propia? ¿Por qué llamamos a esta parte de la clase teología propia? Propia. ¿Alguien se acuerda qué significaba eso? Pues dijimos que se llamaba esta parte, la han llamado los teólogos, teología propia, porque es cuando estamos estudiando a Dios. Específicamente cómo es Dios y lo que hace Dios, pero más que nada los atributos de Dios, cómo es Dios. Por eso se llama teología propia. Buenos días. Porque estamos estudiando específicamente cómo es Dios y el nombre teología pues se refiere a eso, el estudio de Dios o una palabra en cuanto a Dios. Así que por eso lo llamamos así. Ahora, hay algunas cosas que vimos la semana pasada, dos principios importantes que tenemos que ver. Uno es que no podemos conocer a Dios completamente, Dios es incomprensible, dijimos. Si podemos mirar, por ejemplo, un niño puede entender cómo funciona una rueda, eso es fácil. Ahora, avanzas un poco más, ¿cómo funciona una bicicleta? Es un poco más complicado, pero aún podemos entender, yo creo que yo entiendo cómo funciona una bicicleta. Ahora, ¿quién entiende todo de cómo funciona un coche? Josué está estudiando mecánica para entender bien cómo funciona un coche y poderlo arreglar. ¿Pero alguien de aquí entiende cómo funciona un cohete? Pues no, pero aún así hay gente... En el mundo ahora mismo, los que trabajan en la NASA, que entienden cómo funciona un cohete. Sigue siendo, aunque sea mucho más complejo, pero sigue siendo comprensible. Ahora, entender todo sobre Dios es ir al infinito del conocimiento. Por eso podemos decir que Dios es incomprensible, de que no podemos entender todo sobre Dios. No podemos conocer a Dios completamente, porque si lo pudiéramos conocer completamente, entonces nuestra mente sería infinita, nosotros seríamos dioses y no lo somos. Así que es importante este principio, pero el otro principio que tenemos, que no es una contradicción, es importante que nos demos cuenta también, que sí que podemos conocer a Dios verdaderamente. No completamente, pero sí podemos tener un conocimiento verdadero de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer no es, quiero saber todo de cómo es Dios, cómo funciona Dios en sí mismo, cómo es Dios en sí mismo, cómo es Dios en todo su ser. No es tanto la pregunta, porque Él es incomprensible, pero la pregunta es, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? ¿Qué ha revelado Dios acerca mismo que mi razón reverente pueda comprender? ¿Cómo es Dios según lo que ha revelado? Esa es la pregunta. Y eso sí lo podemos saber y lo debemos buscar porque Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Entonces, no podemos conocer todo sobre Dios, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente en lo que Él nos ha dado en su palabra. Ahora, en la lección 1 vimos estas cosas y lo hago aquí para repetirlo un poco. Los beneficios de conocer a Dios, pues entendimiento. En Proverbios vimos eso, confianza y fe, fortaleza espiritual y perseverancia. Hay muchos beneficios en conocer a Dios y hay muchos peligros en no conocer a Dios. Uno es la idolatría, hacerse una réplica de Dios a nuestra imagen y entonces adorar esa réplica. Y muchos hacen eso. Ay, yo pienso que Dios es así o asao. Y no es lo que es Dios de verdad. Incredulidad, un concepto indiferente o apático del pecado, iniquidad y al final juicio. Mi pueblo fue destruido, decía Oseas, porque le faltó conocimiento. Pero lo que quería ver más en esta semana y haceros pensar es en cuanto a imaginar que yo os doy a cada uno una hoja, un folio, una A4 en blanco, os doy un lápiz y os digo que escribáis todo lo que sabéis
o lo que comprendéis sobre Dios. Todo lo que te viene a la mente cuando piensas sobre Dios, imagínate que tuvieras un lápiz y un papel y tienes que escribir esto. ¿Sabes qué? Lo que te viene a la mente cuando tienes que escribir sobre Dios es lo más importante sobre ti. Es lo más importante sobre una persona, lo que esa persona piensa en cuanto a Dios. ¿Queremos saber cómo es un individuo? Y nos referimos a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios dice. Pues si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta a esta pregunta, ¿qué crees tú que es Dios o cómo es Dios? Entonces podríamos predecir con certeza cuál es el futuro espiritual de ese ser humano, cómo va a reaccionar esa persona cuando lleguen los problemas. Cuando llegan los problemas vamos a reaccionar según pensemos cómo es Dios. Cuando lleguen la tentación de pecado, vamos a reaccionar ante eso según pensemos cómo es Dios. Cuando las cosas nos vayan bien, también vamos a reaccionar según pensemos de cómo es Dios. Si tenemos un concepto muy bajo de Dios, vamos a reaccionar de una manera a que si tenemos un concepto alto de Dios. Ahora, no solo en cuanto a un individuo, pero si quieres saber cómo es una iglesia, pues pregunta, ¿qué concepto tiene esta iglesia sobre Dios? ¿Han hecho un Dios a su imagen y semejanza, una estatuilla que se parece a mí? ¿Qué es lo que una iglesia dice sobre Dios? Y también, importante, ¿qué es lo que una iglesia no dice? Porque a veces dicen una cosa y tú vas y dices, si es que todo lo que decían era verdad, pero se dejan por decir otro montón de cosas. Y eso hay que tener discernimiento. Ahí está muy de moda hablar solo del amor de Dios. El amor de Dios. Y por supuesto que Dios es amor. Pero si nos dejamos todo sobre la justicia y la santidad de Dios, no estamos contando todo de cómo es Dios. Muchas veces el silencio sobre un tema es más elocuente que las palabras. Y antes que una iglesia se aleje del camino correcto, antes muchas veces hay una corrupción en su teología de cómo es Dios. Fallan al responder a esta pregunta y de ahí surgen pues todos los problemas, males y demás. Por eso siempre debemos purificar nuestro concepto y elevar el concepto que tenemos sobre Dios. Lo que vamos a hacer en las siguientes clases es responder a esta pregunta. ¿Cómo es Dios? Dios es, vamos a ver, trino. Dios es tres y uno a la vez. Dios es perfecto, Dios es grande, Dios es sin cambio, Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es santo. Todo esto es lo que vamos a ver sobre Dios en las próximas clases. Esta es la frase, la última frase de la última carta del apóstol Pedro. Esta es la última frase que él dice. Antes de decir adiós, de decir el saludo, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esta lección que hemos dado en esta semana, la lección 2, se titulaba Creciendo en el conocimiento de Dios. Y es que cuando Dios nos salva, Él nos salva por gracia. Eso es importante. La gracia es un regalo no merecido de Dios. Él nos salva por gracia, recibimos esa gracia de Dios. Y Él nos salva también por creer y entender lo que Él hizo por nosotros como el Señor y el Salvador de nuestros pecados. Así que cuando Él nos salva es como que tenemos esa gracia de Dios salvadora, tenemos también ese conocimiento, pero no se deben de quedar ahí. No se deben de quedar solamente en la semilla que nace un brotecito verde. No, lo que dice el apóstol Pedro es crecer. No que se quede ahí en una plantita pequeña, sino que eso crezca. Esa misma gracia que nos salva y ese mismo conocimiento, hay que crecer en todo esto. Ahora hay que aumentarlo, hay que abundar en todas estas cosas. Este texto personalmente tiene algo especial cuando lo veo, porque fue hace 12 años, en el 2010, cuando en Irlanda del Norte un pastor que aprecio mucho predicó sobre este texto, 2 de Pedro 3:18. Y fue a través de este texto que el Señor me llamó para el ministerio y te puedo asegurar que era lo último que yo esperaba, que el Señor me llamara a mí en ese tiempo. Yo no sabía ni podía ni pensaba que nunca podría hablar en público por la timidez que tenía, la tartamudez que yo tenía, era imposible, pero el Señor me llamó y me llamó a través de este versículo. Y
Y el Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida, pero este versículo, lo que más me llamó la atención del sermón es que no nos podemos quedar estancados. Muchas veces decimos, el Señor me salvó y eso es todo. No, pero el Señor quiere que crezcamos como una planta, como un edificio que es construido, como una planta que va creciendo, que crezcamos en la gracia, que no nos quedemos ahí. Sí hemos encontrado al Señor, pero que queramos saber más y más del Señor. Y por eso estamos haciendo este libro. Y acabo con la cita se llama A.W. Tozer. Y mira lo que dice aquí este hombre, dice: el haber encontrado a Dios y aún así seguir buscándolo es la paradoja de amor del alma. Fíjate, un día cuando el Señor nos salvó, le encontramos. Y dijimos, he encontrado a aquel a quien ama mi alma, como en Cantares, o como decían los discípulos, he encontrado a aquel que es el Mesías, el Cristo, hemos encontrado a nuestro Salvador. Pero no nos quedamos ahí, lo seguimos buscando, lo hemos encontrado, pero lo seguimos buscando. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Pues eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Encuentra a Dios, a Cristo, y lo tenemos para siempre, pero seguimos buscando más de Él, porque cada vez nos damos cuenta que hay más y más que aprender de Él. El religioso, que se conforma con poco, se burlará de esto. Y ahí está, lo he escrito mal. Pero los hijos de Dios con un corazón ferviente probarán esto en su gozosa experiencia. Así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer y a no estancarnos, a no quedarnos, el Señor me ha salvado, pues ya está, sino a querer aprender más de Él, acercarnos más a Él. Y es que es un proceso de toda una vida, el acercarnos más a Él. Nunca podremos estar demasiado cerca de Dios hasta que estemos en su presencia. Vamos a orar y ya pues encomendaremos al Señor el culto que empezará en 10 minutos, Dios mediante. Señor y Dios Padre, el Dios de la Escritura, no el Dios que muchas veces se inventa nuestro mundo, o los filósofos, o algunos que se montan y se inventan otro Dios, sino el Dios verdadero, el Dios creador. Padre, ¿nos permites conocerte más y más? Nuestro deseo, abundar y crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Señor, hay muchos que no te conocen y se hacen réplicas de lo que ellos piensan que tú eres, de su propia imaginación. Pero te pedimos que tú nos ilumines para que te conozcamos más y más solamente a ti, para que así podamos alabarte y amarte de una manera digna, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe nos lleve y nos guíe a un Señor donde nuestra razón y nuestra mente no pueda comprender. Ayúdanos a saber que tú eres mucho más grande que incluso nuestra propia mente. Haz que la fe nos sostenga donde fracasa la razón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a pensar en ti, porque creemos en ti, porque te hemos entregado toda nuestra vida y así crecer en el conocimiento y en tu gracia. Gracias, Padre, por todo esto. Ayúdanos a buscarte a ti, a buscar al Señor y a su poder, a buscar tu rostro y a seguir buscándolo, a seguirte buscando, a seguirte conociendo, a seguir acercándonos cada día más a ti. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.